buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Como siempre, aquí con mi hermano Iván, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita, para llevarte otro estudio sobre Apocalipsis. Ustedes saben que hemos estado ya desde el capítulo 1 hasta el 12, que fue el estudio pasado, hablando sobre todo lo que es el Apocalipsis, la tribulación, la gran tribulación, hablamos, bueno, usted vaya y vea las clases para que usted sepa. Repáselas. Repásela. Gracias por todas las personas que nos han comentado, que nos han dado su feedback. Mire, comparte este estudio, denle like. Gracias, hemos tenido más sobre 500 views, así que estamos muy agradecidos por esto y esperamos con este mismo esmero seguir llevando la palabra de Dios con respeto hacia nuestro Señor y hacia ustedes también que nos están viendo. Así que hoy vamos con el capítulo 13, las dos bestias. Sorry, no es alusión a ninguno. Así que, ¿quién me puede explicar qué son las dos bestias? ¿Qué significa todo esto? Así que aquí los dejo con nuestros hermanos. Hermanos, las dos bestias no somos mi hermana y yo, aunque a veces hemos hecho bestialidades. Es bien importante que nosotros podamos entender el momento histórico en el relato bíblico donde nosotros estamos. Estamos al final del relato bíblico. Eso es todo lo que nosotros necesitamos entender. Si se acuerda, la semana pasada nosotros habíamos hecho este esquema que está aquí acerca del Apocalipsis 12, que en realidad el capítulo era una sinopsis histórica, ¿ok? Entre el verso 1 y el verso 9, donde los versos del 10 al 11, del 12 al 13, del 14 al 16, lo que hacían era expandir lo que ya habían tocado a grosso modo en este momento. Y resulta que el verso 9 de Apocalipsis 12 está hablando acerca de la última semana de Daniel, ¿ok? Que eso se expandió en el capítulo 12, en los versos 12 al 13 y en el 17. Y entonces ahora el capítulo 13 comienza con una expansión porque nos va a presentar dos personajes que son sumamente importantes. Estos dos personajes vamos a ver que van a completar lo que se conoce en los círculos de escatología como la Trinidad satánica. Pero ¿de dónde viene todo esto? Pues mira, nosotros que hemos querido, a manera de que nosotros podamos tener una mejor visualización de lo que está sucediendo, aquí yo tengo otra sinopsis bíblica, esta es completamente de la palabra de Dios, donde aparece la creación, porque acuérdate que nosotros en estos momentos estamos hablando acerca de, o sea, la Biblia fue escrita para el ser humano, ¿ok? No fue para Dios, que Dios escribió la Biblia para él echarse, mira qué magnífico yo soy. La Biblia está escrita para que el ser humano pueda encontrarse dentro del plan de Dios. Entonces, tenemos la creación, inmediatamente de la creación vamos a la caída, y después de la caída tenemos unos sucesos que ocurren, y ya para el Génesis 6 comienza la historia, los primeros relatos acerca del diluvio, ¿ok? Después del diluvio, los hijos de Noé que salen son Jafet, Sem y Cam, ¿ok? Y ahorita no pude decirle a ustedes cuál es, de estos dos, cuál es, de dónde salió Nimrod, ¿ok? Pero Nimrod es una persona muy importante en la literatura postdiluviana, porque Nimrod, mira si es importante que es un hilo, aunque no se menciona por nombre, su hilo está a través de toda la palabra porque él representa, es la representación de la antítesis del personaje, personaje antagónico
de la palabra de Dios. Y es el Iván, principio. representa el espíritu de Babilonia. Exactamente, porque mira lo que pasa. En el Pentateuco se da a entender que la línea mesiánica viene por Sem. Entonces hay una línea babilónica. Yo le puse aquí una línea babilónica, que es la línea de la gran ramera. ¿Ok? Que es lo que estaba diciendo Elba hace un momentito. ¿Ok? Que esto lo que representa es el espíritu de la gran ramera. Entonces, una vez ya tenemos la línea mesiánica establecida y tenemos la línea babilónica establecida, comienza a correr lo que yo le he puesto como la historia bíblica. Entonces, haciendo fast forward, ¿ok? Entonces, lo próximo que vamos a trabajar es ver la cautividad. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí comienza un roce babilónico. Un roce babilónico. ¿Por qué? Porque la religión babilónica estaba basada en una mala interpretación de los escritos que estaban en las letras en los nombres de las estrellas que habíamos hablado la semana pasada. ¿Ok? Entonces, ese roce babilónico tuvo ¿cómo decir? Introducción o Efecto. Tuvo su efecto en cuando el pueblo retornó. ¿Ok? Y el retorno. ¿A dónde? Retornó a Israel, a la tierra de Palestina. ¿Ok? Y esto ocurrió en el segundo de los 4 imperios del que habla el Daniel. Fíjate que el roce babilónico comienza, ahí tú tienes los 4 imperios, están categorizados aquí. Babilonia, Medo-Persia, en los tiempos de Medo-Persia, es donde se le da permiso a los israelitas a regresar a Jerusalén por una orden de Artajerjes, que ahí comienza a correr la semana número 70 de Daniel. No, comienza a correr las 70 semanas completas. Perdón, las 70 semanas. Ahí comienza el periodo. Profecía. El periodo, ¿ok? Entonces, fíjate que Babilonia, aquí, en los 4 imperios, después el imperio medio persa es conquistado por los griegos. Ustedes han visto las películas esas completas de Alejandro el Grande y todas esas cuestiones, ¿no? Donde Grecia conquista al imperio medo-persa. Entonces, la importancia de Grecia, aunque Grecia fue un gran imperio, mira, derrotó a la primera potencia mundial en aquel entonces. Grecia no carecía de la potencia militar que le hubiese valido un tiempo mayor en el poder político. Como imperio. Como imperio, porque Roma conquista a Grecia, pero Grecia tenía un idioma excelentísimo y una forma de pensar, una filosofía que Roma no tenía. En otras palabras, Roma conquista Grecia militarmente, pero Grecia conquista Roma culturalmente. Y esa cultura de Grecia, ¿ok?, estaba completamente en su religiosidad, estaba intercalada a las religiones de la antigua Babilonia, que eran prácticamente iguales a las religiones de Egipto. No crea, Egipto también fue uno de los grandes imperios, pero no estaba en la profecía de Daniel, ¿ok? Entonces, porque fíjate que los dioses griegos tienen un nombre diferente en Roma, pero esos dioses griegos tenían una base en los dioses babilónicos y los dioses egipcios, que es lo que yo estoy hablando acerca de el espíritu de la gran ramera. Que Apocalipsis habla de él. Porque el conflicto, acuérdate, el conflicto siempre, después que del diluvio, el conflicto es entre la línea mesiánica y la línea babilónica, que es establecida por Nimrod, ¿ok? Al principio. Entonces, ¿qué sucede?
va corriendo el tiempo, mientras vamos bajando, va corriendo el tiempo, comienzan las 69 semanas a contar. Entonces, hasta que llega el Mesías es revelado y el Mesías es rechazado. ¿Por qué imperio? Por el imperio romano. ¿Ok? Roma vence a los santos en el 70 del año natural. ¿Ok? Y ahí cuando Israel rechaza al Mesías e Israel es vencido, entonces que comienza la pausa que nosotros llamamos la iglesia del cuerpo. O la era de la iglesia. Esto es una pausa, no en el programa de Dios, es una pausa en el cumplimiento de los pactos que Dios le prometió a Israel. Entonces, esta civilización continúa. Roma continúa, usted sabe, después Roma cayó, el Imperio Romano se dividió, el del este se islamizó, el del oeste se romanizó en términos de la iglesia romana, católico romana, y de ahí sale la civilización occidental, ¿ok? Que llega hasta las postrimerías, donde nosotros entendemos que es la postrimería, estamos ahora en las postrimerías de esta pausa, y estamos a punto de ver el rapto, el bimá que ya hemos discutido, y el pacto de paz que hace el anticristo con Israel, lo cual va a comenzar la última semana que había sido pausada cuando Roma venció a Israel. Cuando Cristo fue rechazado, que lo mataron. Entonces, aquí va a venir lo que se conoce como, en la profecía de Daniel, lo que se conoce como los 10 dedos de los pies. Es el último imperio que va a ver el mundo. Entonces, si usted se da cuenta, todo comienza en Génesis, pero acaba en Apocalipsis. Y fíjate bien que este Apocalipsis está basado en profecías de Daniel y Jesucristo mismo utiliza las profecías de Daniel en Mateo 24 para darle a entender a los discípulos de la iglesia de los evangelios, de la iglesia antes de la iglesia del cuerpo, que era lo que iba a pasar. Todavía Jesús, cuando está hablando en Mateo 24, la iglesia del cuerpo no ha sido revelada, ¿ok? Y acuérdate que la iglesia del cuerpo es un misterio y esa iglesia del cuerpo sale del panorama en el rapto y se une para la unión del cuerpo con la cabeza, ¿ok? En el bimá. ¿Y cuándo es la iglesia del cuerpo revelada? ¿En Hechos? La iglesia del cuerpo está revelada en Efesios 3. Es la revelación del cuerpo. Y las epístolas de Pablo son escritos para la iglesia del cuerpo, cómo trabajar con la apostasía. Porque esto que yo llamo aquí la gran ramera es la apostasía, la separación de la verdad. Apo significa hacia afuera, salir de la verdad de Dios. Esta verdad de Dios que estaba en las estrellas fue prostituida, ¿ok? Fue dañada y creó un sistema religioso que nos ha atacado hasta hoy. Hasta hoy está funcionando este sistema religioso. En las diferentes religiones. En la iglesia del cuerpo, este sistema religioso son las cizañas. Y el Señor nos dijo, ojo al pillo, ten cuidado. Por eso nosotros en nuestro hablar, esto lo queremos para todo aquel que haya creído en Jesucristo, sea cizaña o sea trigo. Porque lo importante es que nosotros no podemos hacer la división de la cizaña y el trigo. Se nos prohíbe. Es un mandato, está prohibido. Lo único que la iglesia tiene que hacer, la única forma que la gente va a reconocer quién es la iglesia es en que nos amemos los unos, quiénes son los discípulos de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Eso no significa que nosotros podemos... la misma palabra nos juzga y nos dice qué cosas están correctas y qué cosas no están correctas. Pero para salvación, lo único que es válido es tú saber que Jesús es el Hijo de Dios, que su muerte, que Él murió, que resucitó,
¿ok? Y cuando tú haces esa afirmación, te dice que estás en las puertas de la salvación. Y ahí, una vez tú estás en las puertas, o tú creces o te estancas, ¿ok? Y nosotros estamos haciendo estos estudios para crecer en el Señor. Entonces, cuando llegamos hasta este punto, entonces estamos claritos, ahora podemos empezar a leer el capítulo 13, donde hay dos de las personas más importantes, de los personajes más importantes en en la semana número 70 de Daniel. Y leemos en capítulo 13 del 1 hasta el 10. Ok, y acuérdense que aquí se introduce la Trinidad satánica con el Okay. Ya el primer personaje de la Trinidad satánica es el dragón, que estuvo introducido aquí desde Génesis, pero como estamos ahora en Apocalipsis, lo vuelven a mencionar porque dice, ya usted va a ver que ese dragón, lo que hace ese dragón con estos dos personajes. ok, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A ver, Lisette, Elba, ¿qué es lo que dice aquí que hizo el dragón con esta primera bestia? Le dio su poder y su autoridad. Igual que Jehová Dios de los ejércitos le dio el poder y la autoridad a Cristo, porque hablando de la Trinidad esta diabólica, Satanás siempre ha querido hacer lo mismo que ha hecho Dios, ¿entiende? Según Dios le da la autoridad a Jesucristo, pues el dragón que es Satanás le da la autoridad a esta primera bestia que dice que sale del mar. Ahorita vamos a ver una que va a salir de la tierra y vamos a saber lo que es. Y esta bestia, Elba, ¿es la primera vez que es mencionada en todo el relato bíblico? No, hay muchas bestias que son mencionadas a través de las escrituras. Pero esta específica, ¿será la misma bestia? ¿Es una de las 4 bestias que vio Daniel en el capítulo 7? Absolutamente. Acuérdese que nosotros hemos dicho que si usted no ha leído el libro de Daniel, se le va a ser bien difícil entender Apocalipsis, porque se está hablando de lo mismo. Entonces tú me vienes a mí a decir que Daniel, cuando vio esas 4 bestias en el capítulo 7, está viendo a Babilonia, correcto, a Medo-Persia, correcto, a Grecia, pero ahí son 3 bestias. Él vio 4. Significa que esa 4ª bestia que está descrita aquí no es la Roma pasada, tiene que ser la Roma de la civilización occidental. Y esa civilización occidental cubre el mundo entero. Incluye a Europa, incluye las Américas, ¿o no? Claro. Entonces, y ese último imperio va a estar
de ese último imperio es que van a salir los 10 dedos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos, Carmencita y yo, Iván todavía no estaba, hablamos de esto, de Daniel 9 y de Daniel creo que 2, no me acuerdo bien, pero esas clases están. Y le enseñamos hasta la figura de los diferentes imperios. Esto está haciendo alusión a esto. Y también Nabucodonosor fue el primero en tener ese sueño, Dios le reveló el significado a Daniel de aquel sueño. Estaba hablando de lo mismo. Es como un timeline, una línea de tiempo de todos los imperios que, empezando por Babilonia, que era la cabeza representada en el oro, la Medo-Persa, que era el pecho representado en plata, Grecia, que estaba representado en, no me acuerdo lo que era, bronce creo que era, y Roma, que estaba en hierro, que se dividía. Y de ese imperio romano viejo, que sale de esta nueva civilización, de ahí es que va a surgir el último imperio que se va a conocer en la historia, que va a estar compuesto de 10 dedos de los pies, y que son los 10 dedos de los pies, que esos son una coalición de naciones que vamos a hablar de ellas, porque en los próximos 3 o 4 capítulos este imperio toma un auge principal, pero es un imperio que evoca a Roma porque sale de Roma. Correcto. ¿Ok? Y sale de Roma con una actividad religiosa. ¿Okay? Religiosa, política y económica. Y su capacidad religiosa es apóstata. ¿Ok? Acuérdate, apó es hacia afuera, fuera de la verdad de Dios. Entonces, estamos claros entonces en que esa última bestia que habla en Apocalipsis 13, 2, es la misma que habla en Daniel 7, 21. Pero, ¿qué le pasa a una de esas cabezas? Sigo leyendo. Estamos en el verso 3. ¿Qué le pasa a una de esas cabezas? Es importante porque esa cabeza es sumamente importante. Hay algo que va a ocurrir. Herida. Hay una de esas cabezas está herida, ¿verdad? Uh-huh. Es una herida como mortal. Uh-huh. ¿Y qué le pasó? Yo sé que la herida sana. La herida fue sanada. Uh-huh. Ok, ahí vamos a explicar porque eso se va a expandir cuando introduzcamos a la próxima bestia. Pero aquí hay una cosa bien importante que habla. Se da un periodo de tiempo. En el verso 5 se le da un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo es ese periodo También de tiempo? Se le dio boca que hablaba, o sea, te está describiendo a la bestia aquí. En el 5, al final del verso 5. En el 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. ¿Oíste lo que pasó ahí? Acuérdate que en el capítulo 12, la mujer que es Israel, el dragón se torna en contra de ella. El dragón, Satanás. Se torna en contra de ella. Y lo sacan del Bimá y lo arrojan a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo. Ya tú sabes cuánto le queda. Ya estamos aquí a la misma mitad de la grande tribulación, de la época de la tribulación. Aquí es donde comienza la grande tribulación. Fíjate que todavía no hemos hablado de las copas. Exacto. ¿Verdad que no hemos hablado de las copas todavía? No hemos hablado de las copas, porque todavía falta algo. Y ese evento de que ese rey, que tiene una herida, que es esa bestia, que va a tener uno de esos cuernos, va a tener esa herida, va a ser sanada. Y dice de esa persona también que el verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el cielo? Ok. ¿Esa es la iglesia? Los que moran en el cielo es la iglesia. Pero todavía, durante ese tiempo, durante esa última semana de Daniel, va a haber gente aquí que va a cambiar su condición y va entonces a dejar de enfocarse en las cosas terrenales y va a decir, espérate, me quedé
pero este no me va a atrapar. Tengo todavía tiempo para la salvación. ¿Ok? Todavía tengo tiempo para la salvación y se dice después cómo es. No es la salvación de la iglesia del cuerpo. No. Esa salvación de la iglesia del cuerpo no pasa por la tribulación. ¿Ok? Ellos escogieron, fueron los que fueron vomitados. ¿Ok? Muchos van a abrir los ojos y se van a dar cuenta. Y junto con Israel, entonces ellos van a ser las naciones que van a ser salvas junto con Israel de la grande tribulación. Entonces fíjate que en el verso 8 contrapone a y la adoraron todos los moradores de la tierra. No es que todas las personas que estén en la tierra van a adorar a esta bestia. Son todas las personas que estando en la tierra y teniendo su vista puesta en cosas terrenales, van a caer en esta gran mentira y van a adorar. Dice que cuyos nombres no estaban escritos En el libro de la vida. Porque esos que van a morir en la tribulación sí van a estar escritos sus nombres en el libro de la vida. Amén. Ok. Ya se dijo que esa primera bestia es el anticristo. Exactamente. La primera bestia es el anticristo. Es el hijo del diablo, como Cristo es el hijo de Dios. Y sabemos desde los estudios que ese anticristo no va a ser, usted no lo va a ver como una persona Con cuernos y malvada, rabos. no, pues va a ser sumamente carismático, Así va a empezar. brillante, Va a traer la paz. va a traer paz, la gente lo va a adorar. Chacho, la economía va a ser... Exacto, Va a subir la economía. Uno siente una admiración por alguien. Lo va a idolatrar. A idolatrar, porque esa es la función de él. Por eso Jesús dijo, yo vengo con la verdad y a mí me rechazaron, pero va a venir otro que va a venir con mentira y a ese lo van a escuchar. Ese es el anticristo. Y el leopardo, muchos filósofos y teólogos creen que es un leopardo porque tiene 3 colores y los 3 colores son el blanco, el marrón y el blanco, marrón y el negro, que son las 3 razas principales y por eso es que la civilización occidental representa todas las razas. ¿Oyeron eso? Y eso es bien importante. Aquí no hay por donde perderse. Pero este hombre, este anticristo no va a estar funcionando solo. Dice que va a recibir una herida y que va a ser sano. Entonces, ¿qué tiene que ver esta segunda bestia que vamos a trabajar ahora? ¿Qué tiene que ver? Fíjate, ya para completar la Trinidad satánica, tenemos Dios, el dragón, Jesús, el anticristo, el Espíritu Santo. Entonces tiene que haber alguien en el ámbito religioso para completar esta Trinidad. ¿Será esa la segunda bestia? Lee, a ver, Elba. Ajá, vamos a ver. Estamos en el capítulo 11 hasta el final del capítulo. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera salió del agua. Esta segunda bestia subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno de ellos, pudiese comprar
ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Fíjate bien aquí una cosa, que en el verso 7, 13:7 hay algo singular que dice de la primera bestia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así como Roma venció a los santos en el 70, ¿ok? Estos santos no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Israel, ¿ok? El anticristo va a vencer a Israel. ¿Cómo lo va a vencer? Ahora, aquí en este... Porque acuérdate que las profecías bíblicas generalmente tienen dos cumplimientos. Uno inmediato, que se requería para que entonces el profeta no fuera contado como un falso profeta. Sí. ¿Cómo lo va a vencer? Ajá, ¿cómo lo va a vencer? La abominación desoladora. Y te la acabaron de leer, o no te la acabaron de leer. Que es cuando el anticristo se enseña sus colores de verdad, y entonces le pide al pueblo de Israel y a todos los moradores de la tierra que lo adoren. Y curiosamente, aquí en el año cuando Roma venció, aquí también hubo una abominación desoladora. Más o menos es lo mismo. O sea, Israel, la paz que hizo el anticristo con Israel va a quedar anulada. A los 3,5 años. ¿Ok? Y no es una victoria necesariamente militar, es una victoria estratégica. Porque ahora el falso profeta, porque dice que habla tiene dos cuernos como cordero. Como cordero, parece que es una persona mansa, buena. Aquí estamos hablando de la religión. Entonces, no tan solo que es bueno, sino que Él es el que sana al anticristo de su grande herida. Él es el que hace que dice que es una imagen. Y eso para mí es una imagen de cuando Cristo lo matan y Cristo resucita. Ahora con esta Trinidad satánica, el anticristo es herido, y quien viene y haciendo maravillas y señales y lo sana el falso profeta. Y el falso profeta, igualito que el Espíritu Santo, que nos ha sellado, porque eso te lo dice en Efesios. Ese sello es el sello de la iglesia del cuerpo. ¿Ok? Y ahora quiere venir a sellar a los que estén ahí con el 666. Ese es el sellito que te van a ofrecer. Y yo no voy a abundar en el 666, porque a la gente le gusta mucho hablar de brujería, de numerología y de todas estas cosas. Porque esta religión, esa apostasía, se basa en las milagrosidades. Fíjate que ahora la gente que practica la brujería, ¿ok? ¿Por qué llama tanto la atención? Porque el cristiano ora y lo dicen, no, tú tranquilo con ese cáncer, te mueres con el cáncer, pero ¿qué pasa? El brujo ora y te da unas cuestiones allí, te hace unos soponcios, unas limpias y unas cuestiones y ¡praf! Y ya está mejor. No vamos a ir tan lejos. Cuando Jehová Dios manda a Moisés delante del faraón, ¿acaso los magos del faraón no hicieron las mismas maravillas y señales que hizo Moisés? Entonces, están mencionados por nombres esos magos, Janes y Jarbes, están en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, están mencionados. Porque ese espíritu de esos. Ese espíritu va a estar a full, en completo. Acuérdate que ya no hay, el Espíritu Santo está operando en los dos profetas, está operando en los 144,000, pero no está operando en el cuerpo de la iglesia, porque la iglesia está arriba esperando el momento en que el Señor baje a la tierra. Que eso es entonces el capítulo 14.
¿Ok? Lo que podemos decir del falso profeta, que es la mano derecha del anticristo, Ajá. que va a engañar por medio de la religión y que su trabajo principal es hacer que las personas glorifiquen al anticristo. Lo mismito ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? Ayudarnos a glorificar A Dios. Cristo y a Dios. Entonces ya tú ves cómo está el evento aquí. Tenemos estos dos personajes, ya sabemos lo que va a ser. Tenemos un fast forward de cómo van a ser las cositas. Después vamos a entrar en más especificidad cuando llegue las distintas, el juicio de las copas. Pero aquí, viniendo aquí, fíjate que en la última semana habíamos hablado que estaba en Apocalipsis 12, 9 y vuelve a expandirse en el 12 al 13, en el 17 y en el Apocalipsis 13 te presentan una radiografía de estos dos personajes y en el capítulo 14, que es el que vamos a bregar la semana que viene, entonces te van a dar un preview de la venida del Señor. Y ahí se completa lo que se empezó en el capítulo 12. El preview de la venida del Señor. Pero todavía hay otros capítulos que tenemos que discutir porque entonces vamos a ver, ahí es donde tú vas a ver cómo es que este espíritu de apostasía ha operado en el mundo. Yo creo que son 2 capítulos completitos de la gran ramera. La gente decía que si la Iglesia Católica, que si los evangélicos de prosperidad, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Mira, la gran ramera opera en la civilización occidental. No hay donde perderse. Y no tan solo en la occidental, también en la oriental. ¿Ok? Porque todo lo que es el hinduismo, todo lo que son los espíritus del yin y yang y todas esas cosas van metidos en estas cosas porque al final del tiempo todo ese conocimiento religioso Va a ser destruido. antes de que sea destruido va a tomar cuerpo en la iglesia apóstata, en la iglesia que da la bienvenida en el nombre del amor a cualquier cosa que aparezca que sea bueno para la humanidad. Dios opera en misericordia, pero Él también opera en verdad. A veces cuando la verdad está tergiversada, Él tiene misericordia para con aquellos que han aceptado esa tergiversación cuando ellos abren los ojos a la verdad. ¿Ok? Entonces hay misericordia, pero esta gente no va a tener, no va a recibir esa misericordia por cuanto usted va a ver que ellos no van a separarse de ellos. Ellos están en el espíritu de Babilonia. Y si te preguntas y se te has preguntado por el 666, el 6 simplemente representa el número del hombre. Ahí mismo te lo dice. El número de la carne, el número terrenal. Y simplemente por eso es que es un 666, porque son ¿qué? Satán, el anticristo y el falso profeta, que dominan a la carne, al ego, al hombre. Eso es simplemente lo que le prometió el diablo a Eva. Serán como Dios. ¿Ok? No hay donde perderse. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por tu palabra, mi Señor. Y lo que queremos resaltar de tu palabra no es el miedo, sino el hecho de que tú operas en misericordia y en verdad. Amén. Si esta verdad, como la hemos expuesto aquí, ha tenido mella en el corazón, en la mente, en el espíritu de quienes nos están escuchando, mi Señor, envía tu poder espiritual sobre estas personas, Padre amado, para que sus ojos sean abiertos y puedan ver al verdadero y único Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, al Dios encarnado, al Dios que ahora está operando por medio del Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad, para que sientan en su espíritu que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Padre amado. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres real. Y hasta la próxima semana, papito. Dios les bendiga. Amén.